Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a iniciar con un problema del Paper 2. El tema es el tema de mecánica y en este problema nos dice así. Un ciclista avanza hacia arriba por una pendiente que forma un ángulo de 19 grados con la horizontal. La masa del ciclista y la bicicleta es de 85 kilogramos. Bueno, hasta ahí. La parte A. Calcule la componente del peso del ciclista y la bicicleta paralela a la pendiente. Muy bien, tenemos que recordar algo muy importante y eso es cómo calculamos el peso. El peso lo vamos a calcular simplemente multiplicando, ¿recuerda? Eso es igual a la masa por la gravedad. Entonces nosotros vamos a decir de que en esta figura la bicicleta juntamente con la persona tienen una masa total. Esa masa total va a ser 85 kilogramos. Eso no debemos olvidar. Y el peso lo dibujamos así. Una flecha, una flecha vertical. Siempre debe ser una flecha vertical y esta flecha vertical lo vamos a representar de esta manera. Ahora, su valor, el peso, debe ser igual a la masa por la gravedad. Eso es su valor del peso. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en la parte uno? Calcula la componente del peso del ciclista y la bicicleta. Entonces, la componente del peso del ciclista más la bicicleta paralela a la pendiente. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa componente paralela a la pendiente? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, vamos a recordar lo siguiente. Primero, debemos recordar esto, que si nosotros tenemos una superficie inclinada con un cierto ángulo, el peso siempre debe ser vertical como lo hemos dibujado hasta aquí. Ahora, para este caso, el peso tiene un valor. Si la masa de él vale 85 kilogramos, entonces nosotros vamos a decir lo primero, el peso. El peso Ese peso debe ser igual al producto de 85 kilogramos multiplicado por la gravedad. Pero la gravedad vamos a considerar que en el paper 2 es 9.81 metros segundo a la menos 2. Cuando multiplicamos esas cantidades de 85 por 9.81, porque en nuestra calculadora, aquí nosotros podemos utilizar la calculadora, esto nos sale 833.85 newton. Esas son las unidades del peso, pero tenemos que redondearlo. Vamos a aproximarlo y esto aproximadamente es 834 newton. Muy bien, ya tenemos entonces el peso aproximado y con este peso de él, ahora nosotros vamos a buscar cuál es la componente de ese peso paralela a la pendiente. Y ahora sí, cuando nosotros tenemos aquí sobre una superficie inclinada y tenemos al peso, podemos descomponer para poder hacer el estudio tanto de la fuerza, de la aceleración, de la fricción o cualquier estudio de cuánto es la distancia que él sube, nosotros tenemos que descomponer a este peso y vamos a utilizar dos ejes para descomponerlo. El primer eje le vamos a llamar un eje paralelo y por favor, no te olvides, paralelo a la superficie o a la pendiente. Entonces, esto es el paralelo. Paralelo a la pendiente. Y tenemos otro eje que sería que es perpendicular a la pendiente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una descomposición de este peso tanto en el eje paralelo y en el eje perpendicular. Entonces, este método siempre se va a utilizar cuando nosotros encontremos no solamente un ciclista, puede ser una caja, puede ser un auto, pero sobre una pendiente vamos a descomponer el peso tanto en el eje paralelo como en el eje perpendicular. Y veamos qué es lo que nos sale. Y aquí está nuestro dibujo. El peso se va a descomponer en dos partes. Una de ellas va a estar dirigida hacia aquí en el eje paralelo que ahora le vamos a llamar el eje X
Y aquí tendríamos, le vamos a llamar a él peso en la dirección X o en la dirección paralela a la pendiente. Y también tenemos otro que es perpendicular a la pendiente. Este va a ser el peso en Y, que es una parte del peso, pero que va a aplastar solamente a la pendiente. Ahora, ¿cuál es la finalidad de haber descompuesto así? La componente X, la componente del peso paralelo a la pendiente, él va a estar encargado del movimiento del cuerpo, que puede ser un movimiento constante, puede ser un movimiento acelerado, pero él está encargado del movimiento en ese eje, en el eje paralelo, o también llamado en el eje X. Y en el caso del WY, él está relacionado a aplastar a la superficie. ¿Quién se va a ver afectado cuando aplastamos a la superficie? Bueno, una de las fuerzas que se va a ver afectado directamente es la fuerza normal. Fuerza normal se va a ver afectado debido a esta fuerza, a la fuerza en Y. Y si la fuerza normal se ve aplastada, como consecuencia también se va a ver afectado la fricción. Por favor, anota todo esto porque esto es muy importante que lo recuerdes. El resto simplemente es matemática y ahora vas a ver em, la solución para esta primera parte. Bueno, ya tenemos al peso. Entonces queremos calcular cuánto vale la componente. La componente, la componente se va a calcular así. El primero, el paralelo se calcula así. Él debe ser igual al valor del peso multiplicado por el seno del ángulo. Por favor, no te olvides eso. Esto sería la componente para el caso paralelo. Y ahora sí, con este dato muy importante, entonces calculemos. La componente que es paralela a la pendiente debe ser igual a 834 multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación nosotros ya sabemos de que vale 19 grados. Y ahora sí, con tu calculadora, y por favor no te olvides, en la calculadora debes probar si es que está en grados o si está en radianes, porque si está en radianes te va a salir otra cosa, debe estar en grados. A ver, probemos. Y esto nos va a salir la primera respuesta. Nos sale el peso en la dirección paralela debe ser igual a 271,5 o que es aproximadamente igual a 272 newton. Aquí tenemos la respuesta para nuestro caso, para la parte uno. Veamos la parte 2. En la parte 2 nos dice, la fuerza de reacción normal sobre la bicicleta, fuerza de reacción normal sobre la bicicleta desde la pendiente. Bueno, esto es sencillo porque ya te había dicho en la diapositiva anterior, te había indicado de que puedes calcular la fuerza normal con una parte de la componente del peso. Así que veamos, aquí está nuestro valor. Entonces tenemos a ese ciclista y ahora, ¿qué debemos hacer? Recordando así rápidamente, recordando, debemos descomponer. Una de las fuerzas nos va a servir para aplastar y era esta. Esta fuerza nos sirve para aplastar y hay otra componente que nos sirve para analizar el movimiento. Y el que nos sirve para analizar el movimiento, tú ya sabes de qué es el W de X, que es una parte del peso paralelo a esta pendiente. Como lo encontramos con el peso por el seno del ángulo. Pero la otra componente que vamos a encontrar, que vamos a llamarle el W de Y, que nos sirve para aplastar a esta pendiente, debe ser igual al peso, pero por el coseno de 19 grados, por el coseno del ángulo de inclinación. Entonces, ahora calculemos. La componente perpendicular será así. Calculando esto, debe ser W es igual a 834 newton, que es el peso, por el coseno de 19 grados.
esto nos debe de salir 788, 788.5 newton, que aproximadamente, para si redondeamos, y vamos a redondear, esto es aproximadamente 789 newton. Esto sería su valor, pero redondeado. Bien, entonces, ahora sí, con esto, ¿cómo respondemos a nuestra pregunta que nos están indicando? La fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Para poder responder esa pregunta, entonces debemos indicar de que en cada región de la llanta, en cada una de estas regiones de las llantas, deben haber un contacto con la superficie. Y cuando hay un contacto con la superficie, entonces lo que nosotros debemos indicar es que hay una fuerza de reacción de la superficie. Esa fuerza de reacción de la superficie es una fuerza que siempre va en contra y debe ser perpendicular, perpendicular a la pendiente. Entonces, esta fuerza de color amarillo le vamos a llamar la fuerza normal. Y esta fuerza normal, como ya te había indicado, siempre es perpendicular a la pendiente. Y como tal, para que pueda existir un equilibrio, pero en el eje perpendicular, y así, en ese equilibrio, el ciclista con la bicicleta no suben ni arriba ni hacia abajo, bueno, en esa dirección no va a haber ningún cambio, entonces deben estar equilibrados. Y esto es la razón por la cual nosotros vamos a decir de que la componente del peso en la dirección Y debe ser igual a 789. Entonces decimos equilibrio. Aplicamos la condición de equilibrio en el eje, XY, en el eje Y, donde vamos a indicar de que la suma de todas las fuerzas en esa dirección debe ser nula. Entonces, si voy a considerar de que todas las flechas que van hacia arriba son positivas, entonces podemos decir de que la fuerza normal es positiva y el peso, la componente del peso en Y es negativa. Y haciendo rápidamente nuestros cálculos, porque no necesitamos hacer ya tantas partes complejas, la fuerza normal debe ser igual a la magnitud de la componente. Y así que esto es igual a 789 newton. Eso sería la fuerza normal. No te olvides que en esta componente debe haber equilibrio, pero en la componente de la pendiente no debe haber equilibrio. Y si la hay, en algunos casos la hay, te tienen que decir de que el ciclista está subiendo o está descendiendo con una rapidez o con una velocidad constante. Ahora sí, vamos a la parte B. ¿Qué es lo que nos dice en la parte B? En la parte de abajo de la pendiente, el ciclista tiene una rapidez de 5.5 metros segundo a la menos 1. El ciclista deja de pedalear y acciona los frenos que aportan una fuerza adicional de desaceleración de 250 newton. Determina la distancia que necesita el ciclista. Determine la distancia que necesita el ciclista para detenerse. Suponga que la resistencia del aire es despreciable y que no hay otras fuerzas de rozamiento. Entonces, queremos detener a este ciclista. Lo que nosotros debemos considerar es que nuestro estudio debe estar basado no en la dirección vertical, bueno, en la dirección Y, sino ahora va a estar en la dirección paralela a la pendiente. Y tenemos que dibujar qué fuerzas actúan en esa dirección. Muy bien, en nuestro dibujo ya tenemos aquí al ciclista a un eje paralelo y como ya sabes en la anterior diapositiva, a él le llamamos eje X. A ese eje paralelo le vamos a llamar el eje X, pero no cualquier eje X, le vamos a llamar eje X positivo. En otras palabras, todas las flechas que señalen en la misma dirección de este eje positivo deben ser positivos. Y todos aquellos que señalan en la dirección contraria deben ser negativos, como por ejemplo la componente del peso de X debe ser negativo porque la flecha señala en dirección contraria. Y vamos a ver, ¿cuánto valía esto? 272. Pero nos hablan también de que hay una fuerza de fricción. Al momento de que el ciclista e ingresa de la parte de abajo, él ingresa con una velocidad de inicio, de 5.5. Por favor, esto hay que tomarlo con mucha atención.
La velocidad de inicio vale 5.5 metros segundo a la menos uno, pero él va a comenzar, deja de pedalear, entonces al momento de ir subiendo, 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 toda esta velocidad se va a estar reduciendo hasta llegar aquí, al final de la pendiente. Y al final de la pendiente, la velocidad del ciclista vale cero, no tiene velocidad. Eso quiere decir de que alguien le quitó su velocidad. Si él comenzó con 5, alguien le debe estar restando y restando y restando hasta llegar a ser cero. Y ahora veamos, aquí hay una fuerza. El peso está en contra, este peso de X está en contra del movimiento del ciclista. Si el ciclista está subiendo, si el ciclista está subiendo, él va a estar en contra. Entonces, como está en contra, no es el único que está en contra. También tenemos, nos dicen que hay una fuerza adicional de desaceleración. Y si hay una fuerza de desaceleración, nos están hablando de que al momento de dejar de pedalear y accionar los frenos van a estar disminuyendo su movimiento. Y si el movimiento se iba hacia arriba, entonces esa fuerza debe estar hacia abajo. Una fuerza de desaceleración adicional. Así que lo vamos a dibujar así. Y a esta fuerza le vamos a indicar, le vamos a dar un valor de 250 newton. ¿Listo? Ahora sí, y la pregunta es cuánto vale la distancia, toda la distancia. Y recuerda de que si tenemos fuerzas, tenemos también aceleración. Y si nosotros queremos encontrar cuánto vale esta distancia que le voy a llamar S, desde el punto A hasta el punto B, el S entre A y B, queremos encontrar eso, ese solamente lo podemos encontrar en el caso de cinemática con las velocidades. Conoces velocidad final, conoces velocidad final e inicial, puedes encontrar cuánto vale S. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula para encontrar S es esta. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad de inicio al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento de A hacia B. Esto sería una de las fórmulas. Pero de esta fórmula que vamos a utilizar, el valor de A no lo conocemos. Pero recuerda aquí algo muy importante. A es aceleración y la aceleración está relacionado con las fuerzas. ¿Cómo? ¿Cómo lo relacionamos con las fuerzas? De la siguiente manera, la suma de todas las fuerzas que afectan al movimiento de este ciclista debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si tú encuentras cuánto vale esta aceleración, lo reemplazas aquí porque ya conoces a él, entonces obtendrás cuánto vale ese. Esta es una forma de encontrar este desplazamiento. Hay otra forma, otro método, que se le llama el método del trabajo y la energía cinética. También se puede utilizar ese método que es más rápido, te digo así, es más rápido, pero nosotros vamos a utilizar este método de aquí. Primero vamos a utilizar la segunda ley de Newton para encontrar la aceleración. Paso número uno. Paso número dos. Encontrando la aceleración, vamos a colocarlo en la fórmula de la cinemática y así vamos a encontrar nuestro desplazamiento. Bien, ahora sí, luego de que te he contado ya el plan, entonces comencemos con nuestro paso. Bueno, esto fue el paso número uno, que es dibujar. Ya hemos dibujado. En el paso número dos, debemos utilizar la segunda ley de Newton. Y debes tener mucho cuidado con esta segunda ley de Newton porque nos dice así, que la suma de todas las fuerzas en el eje X, solamente en el eje X, debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero debes recordar que todas las flechas que van en esta dirección deben ser positivas. Todas las que van apuntando hacia aquí, positivas. Y nosotros tenemos que el peso de X vale menos 272 porque va en la dirección contraria, más el peso, bueno, la fuerza adicional también es menos 250 newton. Eso es igual a la masa de todo ese conjunto que era
85 kilogramos, aquí colocamos 85 multiplicado por la aceleración. Ahora sí, vamos a colocar todo en la calculadora. Primero vamos a sumar esos dos números negativos, lo dividimos entre 85 y obtenemos el siguiente valor. Nos va a salir una aceleración de menos 6.14 metros segundo a la menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿debemos redondearlo? No, no lo vamos a redondear porque aquí él tiene tres cifras significativas. Tienes tres cifras significativas y estamos trabajando también aquí con tres cifras significativas. Así que lo vamos a tomar y al final lo vamos a redondear. Aquí todavía no vamos a redondear nada, solamente al final. Tenemos entonces aquí el valor de la aceleración. Ahora vamos con la siguiente parte. La siguiente, el paso número 3, como debes recordar, el paso número 3 es encontrar ese desplazamiento y eso debe ser igual. Velocidad final, cinemática, el famoso SUBAT. En cinemática, velocidad final es igual a la velocidad inicial. Recuerda de que esto está en tu cuadernillo. Y listo. Entonces, velocidad final, 0. No hay velocidad final. Velocidad de inicio, 5.5. Con lo que él estaba subiendo, más dos veces la aceleración. Pero la aceleración es negativa. Entonces, menos 6.14. Multiplicado por el desplazamiento de A hacia B. Ahora sí, elevamos al cuadrado esto de 5.5. Lo pasamos hacia la izquierda. Y tendríamos así, menos 5.5 negativo, esto de aquí se puede colocar así, 2.2 multiplicado por 6.14 multiplicado por el desplazamiento de A con B. Muy bien, y esto nos sale que el desplazamiento, ahora sí voy a utilizar mi calculadora, esto sale 2.46 metros. Esto sería entonces nuestra solución, 2.46 metros. En En el solucionario del bachillerato te van a indicar 2.47, que está en el rango válido. Recuerden de que hasta ahora solamente hemos considerado que la gravedad vale 9.81. Si tú hubieras considerado 9, si hubieras considerado 10, no te hubiera salido 2.46, te hubiera salido otro valor, pero que tu proceso sea el correcto, el bachillerato te va a dar varias alternativas de solución. Una alternativa de solución para encontrar el desplazamiento, por ejemplo, es este método. Segunda ley de Newton y luego cinemática. Pero tienes otra alternativa de solución que está relacionado con el trabajo y el trabajo total y la energía cinética, que eso te lo dejo como alternativa. Que tengas un buen día, nos estamos viendo y cualquier pregunta, por favor, házmela saber a través de tus comentarios. Chao, chao.